Segunda carta a Timoteo en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. Y dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta mañana yo quiero hablarles, mi predicación se titula No lo dejes. Y yo quiero hablarles un poquito acerca del desánimo y el desaliento y la frustración, entre comillas, espiritual, porque no es espiritual, ¿verdad? Pero cuando espiritualmente nos sentimos desanimados o frustrados o desalentados. Y fíjense, muy interesante porque las dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo es porque Timoteo estaba precisamente así, estaba totalmente desanimado, totalmente frustrado en su ministerio. Él se estaba encargando como pastor en la iglesia de Éfeso, y en la iglesia de Éfeso, hermano, por increíble que parezca, había un montón y un sinfín de conflictos. Fíjate, muy interesante, porque todas las iglesias, o la mayoría de las iglesias, excepto Filipenses, ¿no? Pero la mayoría de las iglesias a las que Pablo escribe se encontraban llenas de problemas, ¿no? Totalmente raro, porque hoy día las iglesias están libres de problemas, ¿no? O sea, todo marcha sobre ruedas. No sé por qué en esas fechas así era, ¿no? Pero la iglesia la iglesia de Éfeso, había mucho conflicto, había persecución. Fíjate, los hermanos estaban yendo a la cárcel y algunos otros estaban muriendo por causa de la persecución, los estaban matando, los estaban martirizando. Y dentro de la congregación había falsos maestros predicando herejías, y había otros líderes de la iglesia de mayor edad que Timoteo, que no respetaban a Timoteo. Timoteo era el pastor principal, pero había pastores ya ahí dentro de la iglesia más grandes, de mayor edad, que no lo respetaban, que no respetaban su autoridad como pastor. Y era tan difícil para Timoteo, hermano, que Timoteo tenía frecuentes enfermedades estomacales, ¿no? Lo dice ahí en la primera carta a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: toma un poco de vino, ¿no? Para tus problemas estomacales. Tal vez tenía gastritis o colitis nerviosa o todo junto, ¿no? Pero le dice Pablo: toma un poco de vino para que te asiente el estómago, ¿verdad? Para que te caiga bien. De ahí se agarran algunas personas para decir: mira, hermano, si Pablo le pedía a Timoteo tomar un poco de vino, ¿no? Por eso yo también, no, ahora ya existe el Pepto-Bismol y soluciones de esas, ¿verdad? Entonces, pero en ese entonces no había Pepto-Bismol. Entonces Pablo le dice a Timoteo: toma un poco de vino para tus frecuentes enfermedades estomacales, ¿no? Y Timoteo estaba totalmente, completamente desanimado. Entonces, como les decía hace un momento, Pablo le escribe estas dos cartas para animarle, y por eso Pablo le recuerda, probablemente estos versículos del 11 al 13 probablemente eran partes de un himno, partes de un canto que se cantaba en la iglesia primitiva. Por eso le dice: palabra fiel es esta, ¿verdad? Recuerda algo así como que recuerda este canto, Timoteo, ¿verdad? Recuerda las palabras fieles que cantamos en este himno que entonamos los domingos por las mañanas, ¿no? Que dice que si somos muertos, que si somos martirizados por Cristo, también viviremos por Él, o viviremos con Él, perdón, por la eternidad. Y recuerda que si sufrimos oposición, persecución, también vamos en el futuro a reinar con Él. Y recuerda, Timoteo, que por más desanimado que estás y por más frustrado que estés, no puedes negarle. Escucha, porque si le niegas, Él también te va a negar. Y si somos infieles, Timoteo, o sea, si decimos una cosa pero hacemos otra cosa, de todas maneras Él permanece. No se puede negar a Él mismo. Fíjate, no es lo mismo caer en infidelidad, no es lo mismo ser infiel
que negarle. Y te voy a explicar cuál es la diferencia. La mayoría de nosotros hemos sido infieles de alguna manera al Señor en el transcurso de nuestra vida cristiana, ¿sí o no, hermano? La mayoría, yo me cuento entre ustedes pecadores, ¿verdad? Porque yo también en algún momento he sido infiel, le hemos sido infieles a Dios de ciertas maneras, de alguna manera le hemos sido infieles al Señor, y de todas maneras, escúchame, aunque en el pasado tú y yo le hayamos sido infieles a Dios, Él continúa mostrando su fidelidad hacia nosotros y hasta el día de hoy nunca nos ha dejado. Y podemos voltear para atrás y podemos ver ese punto o ese tiempo o ese momento de infidelidad que tuvimos y decirle, y qué vergüenza, sí, me preguntaron si yo era cristiano y dije, no, ¿cómo creen? No, yo no. Me hablaron y yo no quise dar la cara, yo no quise hablar del Señor, yo en ese momento no quise orar porque me dio pena, me dio vergüenza, me dio temor, y entonces yo me retuve de eso, y ahora que lo veo 1 año después o 3 años después o 10 años después, y cómo me arrepiento, ¿verdad? Yo debía haber dado testimonio, yo debía haber sido valiente, yo debía haber hablado, yo debía haber sacado la cara por el Señor. Pero aún así, cuando yo fui infiel esa vez o varias veces, ¿no? En mi vida, de todas maneras, hasta el día de hoy, Dios se ha mantenido fiel conmigo. Y Dios me bendice, y Dios me da, y Dios me prospera, y Dios me ama, y siento su amor. Pero se puede llegar, hermano, al extremo de negar al Señor a causa de la decepción, de la frustración o del desánimo. Fíjate, es más, quiero decirte algo. A causa de esa infidelidad del pasado pudimos haber dejado a Dios y pudimos haber dejado la iglesia por una semana, por unos meses, por unos años. Pero después regresamos, y ahora de regreso decimos, y qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza, pero bueno, pero ya estoy aquí. Y aún ahí en esos años donde dejé al Señor, o esos meses o esas semanas donde abandoné la iglesia, abandoné al Señor, de todas maneras Dios se mantuvo fiel conmigo, ¿no? Se mantuvo fiel. Pero escúchame, a causa de la decepción, a causa de la frustración, a causa del desánimo, podemos correr el riesgo, hermano, de negar al Señor. Y hablamos de negar al Señor en el sentido no de ser infieles, sino de decepcionarnos tanto que nos alejamos, nos enfriamos y dejamos totalmente todo lo que tiene que ver con la palabra, la oración, nuestro amor por Dios, la iglesia, etcétera. O sea, hablamos de una negación permanente y definitiva, llevando al extremo alejarnos de Dios, ¿no? Y corremos el peligro, escúchame, esto es lo delicado del asunto, corremos el peligro de apostatar de la fe. Y la apostasía consiste, hermano, en alejarse del Señor completa y totalmente después de haberlo conocido. Y tristemente, yo y Paco, y yo estoy seguro que tú, si tienes muchos años de cristiano, hemos conocido a varias docenas de personas decepcionadas, desanimadas, frustradas, que no solamente dejan la iglesia, sino que también se alejan totalmente de Dios, ¿no? Yo he conocido personas que se alejan totalmente de Dios y luego ya van hasta los brujos, ¿no? Y van a que les lean las manos o que les lean las cartas. Y yo digo, wow, ¿cómo puede ser? Eso es totalmente apostasía, ¿verdad? No solamente dejas al Señor, sino que ahora te vuelves de nuevo o otra vez, ¿verdad? A la brujería o al vicio, al alcohol o a ser adúltero o qué sé yo, ¿no? ¿Qué nos puede llegar a decepcionar como cristianos, hermano? Es una pregunta que yo hago esta mañana. ¿Qué nos puede llegar a decepcionar? ¿Cómo podemos llegar a ser decepcionados, frustrados, desanimados como cristianos? Y yo creo que hay 3 cosas que nos pueden desanimar o que nos pueden frustrar o que nos pueden decepcionar. Número 1, las personas. Nos decepcionan las personas, y aquí hablo de 2 grupos. La gente de la misma iglesia, porque no todo lo que brilla es oro en las iglesias. O sea, hay gente que aparenta, entre comillas, ser espiritual, pero no lo son. Y esa gente en las iglesias
te pueden robar, te pueden estafar, te pueden engañar. Y de repente alguien puede sufrir este tipo de situación en la iglesia, dentro de la iglesia, y se desaniman. Y no, ¿cómo es posible? El hermano fulano, la hermana sutana, ¿verdad? Y me robó, me quitó, me decepcionó. Y es el que toca la batería, ¿no? Digo porque yo toco la batería, entonces me echó para mí. Es el que toca la batería, es el que predica, ¿no? Es el maestro de los niños o la maestra de los niños, es el que recoge la ofrenda. ¿Cómo es posible? Y eso te decepciona, eso te desanima. O también dentro de las personas te pueden desanimar los pastores o los líderes espirituales, ¿no? El pastor o el director de célula o el líder de la alabanza. Y déjame decirte, hay de decepciones a decepciones. No es lo mismo decepcionarse por un líder que sí verdaderamente fue abusivo, ¿no? Y se abusó de su puesto que tenía como líder para robarte o para manipularte o para hacer algo en contra tuya o en contra de tu familia, o un líder que cayó en pecado, ¿no? Un pastor que cayó en adulterio o un pastor que te robó dinero. No es lo mismo eso a ofenderte por un líder que tal vez te dijo la verdad y te ofendiste por ello. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Tenías que oír eso, entonces, pero me ofendió porque me dijo que no, yo no debía de estar en adulterio, ¿verdad? Y eso a mí no me gustó. Pues sí, no te gustó y por eso me fui de la iglesia, ¿verdad? Pues no, mal hecho, porque eso no es para ofenderte, eso es para que te endereces, ¿no? Fíjate, número uno, nos pueden ofender, nos pueden desanimar, nos pueden frustrar las personas, gente de la iglesia o pastores o líderes. Número dos, nos pueden ofender o decepcionar las circunstancias y las pruebas. Una infidelidad en el matrimonio o una infidelidad en alguien que era mi ejemplo. Uy, este hermano era nuestro ejemplo de nuestra familia y mira, y cayó en adulterio. Pues, ¿qué podemos esperar nosotros, no? O una enfermedad que no fue sanada. Es que, hermano, el hijo estaba enfermo y estuvimos orando por él y 4 años, ¿verdad? Y pidiendo y clamando y nunca se sanó y luego murió. Y eso a mí y a mi esposa y a mis otros hijos nos decepcionó, nos frustró y nos fuimos para abajo y dejamos la iglesia y dejamos al Señor. O una situación económica que no tuvo, entre comillas, solución. Ahora, déjame decirte, en este punto de las situaciones económicas, si tienes una situación económica difícil y estás orando que Dios haga un milagro, yo te digo, sí, Dios puede hacer un milagro, pero para que haya solución económica se debe de perseverar y se debe de tener mucha disciplina. Y eso requiere muchísimo tiempo. Algunas personas están esperando, Señor, que salga de mi situación económica, de esta deuda tan grandísima que tengo, ya. Y piensan que va a caer polvitos mágicos, ¿verdad? Y ya mañana ya no vas a estar en el buró de crédito, ya no le vas a deber a Sears, a Liverpool, a Electra, a Coppel, a Walmart y a todos, ¿verdad? Al compadre y a la prestamista de la esquina de tu casa, y todo se va a solucionar por arte de magia. No, escúchame, eso no va a suceder. Si tú tienes problemas económicos, tú necesitas 2 cosas. Número 1, perseverar, y número 2, tener mucha disciplina económica en tu vida. Empezar a dejar de gastar, empezar a ajustarte a lo que realmente tienes, con lo que realmente ganas, y empezar a pagar deudas. Y eso, hermano, escúchame, es muy difícil. Y claro que sí, necesitas orar mucho y esperar mucho en Dios. Y claro que sí, Dios puede hacer un milagro, pero no te decepciones. Porque van a pasar años, pasaron años para que tú te cayeras en ese hoyo y ahora van a tener que pasar años para que tú puedas salir de ese hoyo. ¿Se puede? Sí, con disciplina y con perseverancia. Otra cosa, otra circunstancia o prueba que nos puede desanimar, un problema familiar, un hijo con adicciones, por ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo de la enfermedad. Estuvimos orando para que dejara el alcohol o para que dejara las drogas y nunca lo hizo, ¿no? Y ahora ya se perdió en el viaje y ya está mal de la cabeza y eso nos decepcionó. Dios nunca lo ayudó para salir de esta situación, ¿no?
Escúchame, en los primeros 300 años de la iglesia, la gente se desanimaba en las iglesias por la persecución. Y eso era muy válido, hermano, porque morían por ser perseguidos, morían por ser cristianos. Entonces imagínate, se convertía toda una familia y al rato se moría la abuelita, mataban al papá, mataban a la mamá, mataban al hermano, y entonces mucha gente dentro de la iglesia se desanimaba y decía, ¿y entonces dónde está Dios? ¿Dónde están sus ángeles? ¿Dónde nos guarda? ¿Dónde nos cuida? Y Pablo y Timoteo y todos los pastores de ese entonces, hermano, tenían que pelear, tenían que luchar, tenían que animar a la congregación a no desanimarse por las pruebas. Nosotros ni siquiera hemos sido muertos por Cristo, ¿verdad? O sea, no tienes ningún familiar aquí. Yo creo que no hay nadie aquí con un familiar muerto porque, hermano, lo colgaron porque era cristiano, ¿verdad? O lo apedrearon porque era cristiano, o lo quemaron porque era cristiano, o lo crucificaron porque era cristiano. Nadie. Escúchame, y la tercera cosa es, la primera, personas; la segunda, circunstancias o pruebas; y la tercera cosa que nos puede desanimar es Dios. Y no porque Dios nos decepcione, es más bien porque probablemente nosotros no quisimos someternos o sujetarnos a la voluntad de su palabra, o porque probablemente Dios no contestó como nosotros queríamos o esperábamos. Es que yo pensé, era un milagro, que Dios me iba a sacar de esto de un día para otro, y como no lo hizo, me decepcioné. O sea, la culpa no la tiene Dios, la culpa la tengo yo. Me decepciono, según yo, me decepciono de Dios, pero no es Dios, soy yo al final de cuentas. Y hay gente que se enoja con Dios, y yo digo, ¿por qué? ¿Verdad? Hay gente que se enoja o se desanima con la iglesia y remata con Dios, y yo digo, ¿por qué? Eso no es correcto. Yo escuché alguna vez una predicación en donde un pastor decía, reclámale a Dios, ¿verdad? Reclámale, ¿por qué no ha hecho? ¿Por qué no? Perdona a Dios. En esa oración de reclamo a Dios, dile al Señor, y Señor, aparte te perdono, Señor, porque fuiste mala onda conmigo. O sea, yo digo, no, o sea, Dios es justo. Y si alguien tiene problemas, no es Él. Si alguien tiene problemas, soy yo. Y el que debo pedir perdón a Dios soy yo, y decir, Señor, perdóname porque yo esperaba que tú ibas a salir afuera de tu casa, ¿verdad? Y ibas a decir, sé sano, y yo iba a ser sanado de mi lepra. Ah, no, pero te quedaste ahí adentro de tu tienda y nada más mandaste decir que vaya al río y se sumerja 7 veces, ¿verdad? Y yo, que soy Naamán, que soy tan digno, que soy el jefe de la guardia del ejército sirio, ¿verdad? Que soy el capitán. O sea, yo esperaba que este hombre, Elías, iba a salir, se iba a postrar delante de mí y me iba a decir, Elías, Naamán, déjame orar por ti, iba a imponer sus manos y yo iba a sanar en ese momento, ¿verdad? Pero no, el señorito se quedó adentro de su tienda, ni se dignó a salir, me mandó al criado. Y el criado me dijo, dice mi patrón, que vayas y te metas al río y te sumerjas 7 veces, y a un río cochino, al Jordán, cuando en mi nación hay ríos más limpios y hay ríos más hermosos. Ya me voy, no se vale, no es justo. Pues ¿qué soy yo? ¿Payaso o qué? Y los criados le dicen, pues mira, ya estás aquí, ya hiciste el viaje, ya llegaste, y te está pidiendo algo muy sencillo, que es ir y meterte al río 7 veces. ¿Por qué no lo haces? Total, el viaje ya está hecho. Prueba. ¿Qué te quita? Pero así somos nosotros, hermanos. Nos indignamos como Naamán, ¿verdad? Y decimos, Señor, es que yo pensé que tú nada más ibas a dar la palabra, que tú nada más ibas a hablar a favor mío, que tú nada más ibas a decir problema resuelto, y ¡pum!, se iba a resolver todo, y de la noche a la mañana todo iba a cambiar. Y como no lo hiciste, Señor, me indigno contigo, me enojo, como Jonás, ¿verdad? Tienes por qué estar tan enojado. Y Jonás dijo, estoy muy enojado, ¿verdad? Así somos tú y yo. Así somos tú y yo. Escúchame, hermano, independientemente de cualquier cosa que nos decepcione, nunca deberíamos renunciar a nuestro amor por el Señor. Una cosa es la decepción con las personas, una cosa es la decepción con las circunstancias o las pruebas, y otra muy diferente es nuestra relación de amor, de comunión y de intimidad con Dios.
Y yo te quiero hablar aquí esta mañana de algunos personajes bíblicos que se desanimaron. Las circunstancias difíciles del momento, por ejemplo, hermano, desanimaron y decepcionaron tanto a Pedro, que negó a Jesús 3 veces, ¿no? Pero al final Pedro se arrepiente y llora y llora y llora y llora, ¿no? Y al encontrarse con Jesús, cuando ya Jesús resucita, Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y en las 2 primeras Pedro le responde que sí, pero la tercera vez ahí en Juan capítulo 21 verso 17, no vayas, pero te lo leo, dice que le pregunta a Jesús por tercera vez, ¿me amas? Y Pedro se entristece que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y responde Pedro y le dice, Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? Tú sabes que te amo, pero al final de cuentas, tú conoces mi corazón, ¿no? Al final, independientemente de su decepción de Pedro y de su negación, Pedro regresa para seguir al Señor al grado de morir como mártir. Y dice la tradición, no se sabe, pero la tradición dice que murió crucificado de cabeza, ¿verdad? Porque lo iban a crucificar de pie y él dijo, no, yo no soy digno de morir igual que mi Señor. Si me van a crucificar, está bien, pero yo no soy digno de morir igual como mi Señor, crucifíquenme de cabeza. Y a petición de él lo crucificaron de cabeza, imagínate eso, hermano. Pero él estuvo dispuesto después de haber negado al Señor. Independientemente de nuestra frustración o decepción en la vida cristiana, hermano, siempre debemos regresar a la intimidad y a la relación con Dios. Déjame decirte, probablemente tu frustración y tu desánimo es válido. Lo que te hizo este hermano, lo que te hizo este líder, lo que te hizo este pastor, la situación por la cual viviste, que fue muy difícil, verdaderamente es válido que tú hayas dicho, ¿sabes qué? Me voy, me alejo, renuncio, ya no quiero continuar. Ok, por unas semanas, por unos meses, a lo mejor hasta por unos años. Pero al final, si de veras amamos a Dios, necesitamos regresar delante de su presencia. Y nunca lo debemos dejar. Y ese regresar, hermano, invariablemente, escucha lo que voy a decir a continuación, nos debe regresar a la iglesia. Tal vez no a la misma iglesia que te defraudó, pero a una iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia es idea de Dios. Hay gente que me dice a mí, hermano, yo hace años que no me reúno en una iglesia, hace años que no voy a una congregación, pero yo oro y busco a Dios. Y déjame decirte, perdóname lo que voy a decir, pero eso no es verdad. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a empujar a regresar a la congregación y a la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la necesita. Y probablemente sí, no regreso a la iglesia donde el pastor abusivo o el líder abusivo o los hermanos ladrones, no, me robaron y no regreso a esa iglesia, pero al final termino en otra congregación y ahí soy fiel y firme y echo raíces, ¿no? Porque al final el Espíritu Santo me empuja, me lleva a querer tener relación con el cuerpo de Cristo. Y si no regresamos a una iglesia, hermano, es porque entonces, perdóname lo que voy a decir, pero entonces realmente nunca fuimos cristianos, o nos alejamos y nos enfriamos tanto que permitimos que nuestro corazón se endureciera completamente. El que verdaderamente es cristiano, hermano, tarde que temprano va a regresar a una congregación. Finalmente, todo desbaratado y ¿verdad? Y con toda la armadura raspada, pero finalmente va a regresar. Déjame ponerte el ejemplo de un adorador que se desanimó. Fíjate, ve conmigo al Salmos en el capítulo 73. Y fíjate lo que dice versículos 2 y 3. Voy a estar ahí, voy a quedarme en el Salmo 73 y voy a leerte varios versículos. Y dice, en cuanto a mí, está hablando Asaf. Asaf, hermano, era un músico. Asaf era un adorador. Asaf era un levita, judío, obviamente, ¿verdad? Y sin embargo dice en el versículo 2, en cuanto a mí, casi
Esa palabra es importante. Casi se deslizaron mis pies. Por poco, ahí está otra palabra interesante, ¿verdad? Casi, por poco resbalaron mis pasos. Dice el verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Ese fue el desánimo de Asaf, imagínate nada más. Asaf se desanimó al ver cómo los impíos prosperaban. La gente que no tiene a Dios prospera. Y Asaf dice, ¿cómo es posible, verdad? Y del verso 4 al verso 9, él dice, están sin preocupaciones, están sanos, sin estar bajo el calor del sol o del frío del invierno. Son soberbios, están bien vestidos, bien comidos, logran todos los antojos de su corazón, se mofan de hacer violencia, hablan con altanería, hablan aún en contra de Dios. Y al final en el versículo 12, no está en las pantallas, pero léelo tú en tu Biblia, dice, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. La Nueva Traducción Viviente dice, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y la Nueva Versión Internacional dice, sin afanarse aumentan sus riquezas. El otra vez yo estaba viendo a Mick Jagger, ¿no? El de los Rolling Stones. O sea, un viejito de 80 años, sano, hermano. Sano, viejito, pero sano. Y venden discos a montón y dan conciertos y él no tiene que preocuparse. Bueno, él, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos están asegurados con todos los discos que estos hombres han sacado. Y escúchame, hermano, y son unos paganos, incircuncisos, filisteos. Y tú y yo jamás vamos a ganar el dinero que ganan estos señores en una semana. Son adoradores del diablo. Y Asaf vio a los Rolling Stones y Asaf se llenó de coraje, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y yo que soy Paquito Carrillo y canto la alabanza, ¿verdad? Y toco mi guitarrita y estaba tan deprimido, hermano, estaba tan enojado a la vez, que en el versículo 21 dice que se llenó de amargura su alma, o sea, sentimientos y emociones, ¿verdad? Se llenó de amargura su alma y en su corazón sentía punzadas. Le iba a dar un ataque, al corazón de lo enojado y lo frustrado y lo desanimado que estaba, ¿no? Y dice, fíjate cómo habla en el versículo 13 del capítulo 73. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, lo que Asaf está diciendo es, y yo que trato de vivir justamente, o sea, estos impíos prosperando, siendo bendecidos, sanos, ganando dinero a montones, llenando las arcas de los bancos, ¿verdad? Con dinero. Y yo que he tratado de vivir justamente, que he tratado de hacer lo correcto, de agradar a Dios, yo tengo que padecer y tengo que sufrir situaciones difíciles. Eso es lo que está diciendo, Asaf. El peligro de la decepción, hermano, es que en medio de la prueba nos preguntamos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena ser tan fiel todos los domingos? ¿Vale la pena tanto sacrificio, vivir en santidad? Guardándome de cómo hablo, de lo que hago, de a dónde voy. ¿Vale la pena estarme guardando tanto de las cosas que quiero hacer y no puedo hacer o no debo hacer porque la Biblia dice que no las debo hacer? Y entonces, hermano, cuando eso sucede, dejamos de ver el galardón, dejamos de mirar la meta, dejamos de ver la eternidad, que fue lo que hizo Asaf, y nos enfocamos en lo temporal. Y fíjate, Asaf va todavía más allá en el versículo 15 y dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Asaf dice, me voy a comportar igual que estos paganos, ¿verdad? Voy a dejar a Dios, voy a vivir la vida loca, ¿no? Y voy a dejar a todo y me voy a ir de cabeza al mundo de nuevo, ¿no? Pero él mismo se responde y dice, ¿pero a quién engañaría? El problema, hermano, es que algunos han caído en esa trampa y regresan a vivir, escúchame, no igual de como vivían,
regresan a vivir peor de como vivían cuando eran paganos, porque es una trampa satánica. Porque tú ya sabes que no debes hacer lo que ahora vuelves a hacer con todas las agravantes de la ley, con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Por eso dice el verso 16, ahí le dice a Asaf, ¿verdad? Cuando pensé esto, fue duro trabajo para mí. ¿Cuál fue la solución, hermano, para su desánimo? ¿Cuál fue la solución de Asaf para su depresión, para su frustración espiritual? Ve conmigo al verso 17. Dice, hasta que, esas palabras son importantes. Estaba todo con una guerra en mi corazón y con una frustración terrible hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Escúchame, la solución fue reiniciar su comunión y su intimidad con Dios. Y entonces se dio cuenta del fin de estos paganos. Se dio cuenta que lo que les hacía falta a ellos era la seguridad de una salvación eterna. Él entendió, hermano, que esta gente iba a morir sin poderse llevar nada de lo que habían trabajado o lo que habían logrado, justa o injustamente. Y tú dices, hermano, pero eso, ¿cuál solución es? También nosotros vamos a morir y tampoco nos vamos a llevar nada. Sí, pero imagínate qué tristeza, ¿verdad? Haber logrado tanto, logrado entre comillas, ¿verdad? Haber tenido tanto éxito y haber triunfado tanto en la vida para morir sin nada y además irte al infierno, ¿no? Y en cambio, Asaf iba a morir, iba a ir, tampoco se iba a llevar nada, pero iba a ir a la presencia de Dios, a gozar por toda una eternidad de la presencia del Señor. ¡Wow! Es una diferencia abismal. Porque todos los éxitos y todos los triunfos y todo el dinero y todas las casas y todos los terrenos, aquí se van a quedar, hermano. Y déjame te digo algo, y se van a olvidar, ¿verdad? Llega gente a Egipto y ve la gloria de Egipto o ve la gloria de Babilonia y son puras piedras y puro polvo, ¿verdad? Y tumbas. Y dicen, este señor era una persona muy importante. Probablemente, ¿verdad? Queremos que era una persona muy importante. ¿Quién se acuerda de él? Nadie. ¿Qué se llevó? Nada. Aunque lo enterraron con sus joyas y sus criados y nada. Pero escúchame, pero personas familiares de nosotros que han muerto en Cristo ahora están allá, también sin nada, pero gozando de la presencia del Señor por toda la eternidad. Y esa es una promesa para nosotros como hijos de Dios. Amén, hermano. Dice el verso 23, fíjate, dice, con todo, dice Asaf, con todo lo que me salvó, lo que me ayudó, ¿verdad? Fue que yo siempre estuve contigo, Señor, ¿verdad? Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después, esto es lo que les decía, me recibirás en gloria. Por eso, verso 25, ¿a quién tengo? Y fíjate, y fuera nada en la tierra. Mi carne y mi corazón, claro, o más, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Asaf reconoce, hermano, que a pesar de su desánimo, a pesar de sus sentimientos encontrados, nunca salió de la cobertura del Señor. Nunca dio los pasos que lo hubieran llevado a alejarse de Dios y terminar en apostasía. Asaf se dejó guiar por el Espíritu Santo. Asaf volvió a la intimidad y entonces pudo ver que le esperaba la vida eterna después de una vida de trabajo, pero también después de una vida de entrega al Señor. Y Asaf reconoce, hermano, que no había nada que pudiera desear en esta vida sino solamente al Señor. Por eso ahí en tu Biblia lee en el versículo 28, dice, el acercarme a Dios es el bien. Lo mejor que puedo hacer, dice Asaf, es buscar y estar cerca de Dios, a pesar de y por encima de personas que puedan desanimarme o circunstancias que puedan desanimarme. Te doy otro ejemplo, ve conmigo, Jeremías capítulo 20, y fíjate, y te estoy hablando que Jeremías era un profeta y era un profeta de Dios.
déjame decirte antes de que leas el versículo que vamos a leer, déjame contarte la historia. Jeremías fue llamado por Dios, probablemente dicen algunos eruditos, ¿verdad? A los 20 años de edad, era un niño, ¿verdad? Y por eso nunca le hacían caso. ¿No? Porque fue profetizando después de los 20 años de edad, empezó a profetizar y la gente mayor de edad pues no le hacían caso porque decían, ¿y este chavito qué nos va a decir a nosotros? ¿No? Pero él tenía palabra profética de parte de Dios y todo su ministerio, hermano, Jeremías sufrió de una gran oposición, fue encarcelado varias veces y yo te he dicho que lo sumergían en pozos. Imagínate que te metan a un pozo oscuro, húmedo, lleno de pues quién sabe qué tantos animales y quién sabe qué tanta cosa ahí adentro, ¿no? Y tú estás respirando y casi, perdóname, tragando toda esa podredumbre, ¿no? Estás ahí con las manos y no puedes hacer nada. Y estás ahí por horas con las manos levantadas porque es lo que te tienen amarrado hacia arriba del pozo. Con un calor insoportable, una humedad terrible. Y en esas situaciones se encontraba Jeremías, escúchame, por profetizar palabra de Dios. De hecho, lo que deseaban sus enemigos, ¿verdad? Era su muerte. ¿Por qué? Porque no los dejaba hacer su voluntad. Él profetizaba y dice, palabra de Dios, ¿verdad? Así dice Jehová, ustedes están en pecado, son idólatras, son abusivos con los pobres, con las viudas, con los huérfanos, ¿no? Y el rey y todos sus séquitos se enojaban y decían, ¿cómo no lo matamos? Y no lo mataban porque Dios no los dejaba, ¿no? No se los permitía. Pero fíjate, en el versículo 9, capítulo 20 de Jeremías, verso 9 dice, y dije, Jeremías también estaba totalmente desanimado, agüitado, frustrado, desconsolado, ¿verdad? Y dije, no me acordaré más de él, o sea, más de Dios, ¿verdad? No voy a hablar más en su nombre. Ya, dice Jeremías, renuncio, no se vale, no es justo. Ya me decepcionaron, ¿verdad? Ya esta situación ya rebasó, estas circunstancias ya rebasaron lo normal, esto ya me tiene harto. Ahora, déjame, volteame a ver tantito, hermano, escúchame, y se vale, ¿no? Porque somos seres humanos. Y se vale que una situación nos desconsuele, se vale que una circunstancia, hermano, nos desanime y digamos, ¿sabes qué, hermano? Ya no puedo más con esta situación económica, ya no puedo más con esta situación matrimonial, ya no puedo más con esta adicción de mi hijo o de mi hija, ya no puedo más con esta situación económica, ya no puedo más con esta enfermedad. ¿Sabes qué, hermano Daniel? Renuncio. Ya me cansé, saco mi bandera blanca, ¿verdad? Ya no me voy a acordar más de Dios, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a orar, ya no quiero nada. Dios no me responde, Dios no me oye. Parece que oro al techo de bronce, ¿verdad? Porque no hay respuesta, no hay solución, no veo la salida. Al contrario, la tormenta cada vez es más fuerte, la lluvia cada vez es más terrible, los truenos son más fuertes, ¿verdad? La situación es más difícil cada día. Escúchame, y eso se vale porque somos seres humanos. No somos de piedra, no somos de madera, ¿no? No somos superhéroes o supercristianos que no importa, ¿verdad? Yo voy a avanzar independientemente de lo que o sea, pues no, tú te desanimas y yo me desanimo también, hermano. Hay situaciones que de repente nos rebasan. O vuelvo a repetir, o una persona, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Ya me desanimaron, me frustraron, esta persona era mi ídolo, o era mi ídolo, no, pero se oye mal, ¿verdad? Pero era mi ejemplo, ¿no? Era mi ejemplo, era mi modelo a seguir y mira cómo falló, y mira lo que hizo, y mira cómo me habló. Se vale. ¿Sabes qué? Yo renuncio. Y eso dijo Jeremías ahí en el versículo 9. Dice, no me voy a acordar más de Dios, no voy a hablar más en su nombre. Pero escucha lo que dice inmediatamente después. Dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, o sea, traté de no hacer caso, traté de irme, traté de huir y no pude. ¿Por qué? Porque Dios no me deja. Porque Dios sigue siendo fiel, porque el Espíritu Santo no me va a abandonar,
Y el Espíritu Santo siempre me va a regresar. Y su amor y su misericordia, por más frustrado y más desconsolado que esté yo, siempre me va a abrazar y a guiar hacia su presencia de nuevo. Su desánimo de Jeremías lo lleva a pensar igual que Asaf: ya no puedo, renuncio. Pero Jeremías entiende que lo que había dentro de él era un fuego ardiente metido en sus huesos, y no podía, aunque quisiera, abandonar a Dios y dejar el ministerio. Pablo le dice también a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, ¿no? Y déjame decirte esto, hermano: el fuego de Dios que está en nuestro corazón no podemos permitir, ni tú ni yo, que se apague. Por más difíciles que sean las circunstancias, por más decepcionados que nos podamos sentir con las personas o con la iglesia o con los problemas que tengamos, no podemos permitir, hermano, que el fuego, la flama que hay dentro de nuestro corazón se extinga, se apague. Necesitamos avivarla, ¿no? Te doy la conclusión. Ve conmigo al libro de Hebreos, en el capítulo 10. Y fíjate el versículo 39, y con este versículo terminamos. Dice: pero nosotros, dice el escritor a los Hebreos, allí en el capítulo 10, verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me gustó mucho cómo lo tradujeron. Dice: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Amén, hermano. Sin importar lo difícil de nuestras circunstancias, lo único que no deberíamos dejar nunca es al Señor. Y yo te vuelvo a repetir, hermano: es normal, entre comillas, ¿verdad? Es normal que haya desánimo, es normal que haya decepción, pero si eso nos lleva a abandonar completamente el camino del Señor, escúchame, hemos perdido la guerra. Debemos declarar como Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 20, pero en el versículo 11 dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Puede ser que no lo sienta, o puede ser que no vea a Dios y que piense que todo está perdido, pero la verdad, hermano, de las cosas es que Dios está con nosotros y no nos va a dejar. Y de la misma manera, nosotros no debemos dejarlo a Él. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, ¿verdad?, a ser fiel y a permanecer siempre delante de su presencia. ¿Lo quieres hacer, hermano, esta mañana? Que independientemente de las circunstancias, independientemente de venga lo que venga, tú puedas ser fiel y tú puedas estar siempre tomado de la mano del Señor. Yo quiero saber, solo por saber, a ver, vamos a cerrar, cierren sus ojos. Yo soy el único que los voy a abrir, ¿está bien? Pero, y los voy a abrir como pastor, ¿no? Pero cierren sus ojos todos, y yo quiero que levantes tu mano si tú en este momento te sientes desanimado, te sientes abatido, te sientes frustrado, te sientes cansado, y venías a esta iglesia hoy, y venías a este lugar y venías dispuesto a casi a tirar la toalla, ¿verdad? Levanta tu mano. A ver, nadie está viendo, solamente yo estoy viendo, y yo estoy viendo para orar, ¿verdad? Pero muy bien, muy bien. Ok, bajen sus manos, ¿está bien? Y ahora vamos a orar. Y pídele al Señor, sobre todo tú que levantaste las manos. Si tú no levantaste la mano, ora y dile: Señor, que cuando vengan los tiempos difíciles, que cuando vengan las pruebas, yo no te suelte, yo no me aleje, por más desánimo, por más desaliento que pueda haber en mi vida, yo pueda continuar. Pero tú que levantaste la mano, ora todavía más fuertemente, ¿verdad? Y vamos a orar, y ora conmigo y dile: Señor Jesús, ayúdame. Yo soy un ser humano, soy una mujer, soy un hombre con
con sentimientos, con emociones, y tú sabes, Señor, que estoy a punto de tirar la toalla, estoy a punto, esta situación me ha rebasado, esta situación, Señor, se ha salido de control completamente. Tal vez llevo días o semanas o meses o años pasando por esta situación, Señor, y ya no aguanto más. Me ha decepcionado X persona o me ha frustrado toda esta situación difícil que estoy viviendo, pero Padre, hoy me agarro de tu mano en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pido, Señor, que avives el fuego del don de Dios que hay en mi vida, Padre. Hoy te pido, Señor, que ese fuego vuelva a prender. Hoy te pido, Señor, que yo vuelva a ver tu misericordia, que vuelva a ver tu amor, que vuelva a ver, Señor, que tú estás a mi lado, que tú estás conmigo, que no me has abandonado, que no me has dejado, que tú has permanecido fiel, Señor. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes también a mí a ser fiel y a permanecer en tu camino, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que yo no me aleje, que yo no me vaya, por más frustrada, por más desanimada o desanimado que esté, Señor, que no me aleje de tu presencia, que como Asaf, Señor, yo regrese, yo me meta a intimidad y a relación contigo, y ahí, Señor, tú puedas hablarme y tú puedas consolarme y tú puedas, Señor, poner tu mano de poder sobre mi vida, Señor, para restaurar mi confianza, mi esperanza, mi fe en ti, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias por hablarme esta mañana, Padre. Y te pido, Señor, que continúes hablando en el transcurso de estos días, que continúes mostrándome tu amor, que continúes mostrándome tu misericordia, Señor. Dame la fortaleza necesaria para que en medio de las pruebas y en medio del desánimo y en medio de las situaciones difíciles, Señor, yo pueda siempre estar tomado de tu mano derecha, Señor, donde nunca me vas a soltar, donde nunca me vas a abandonar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Conforta nuestro corazón esta mañana, Señor. Aliéntanos, danos fe para creer. Echamos fuera toda duda, echamos fuera todo desánimo, echamos fuera todo temor, todo miedo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y declaramos tu paz y declaramos, Señor, que podemos ver y oír y sentir tu presencia, Señor. Y declaramos que podemos ver tu mano de poder sobre nuestras vidas, Señor. Y declaramos que podemos ver tu amor y tu misericordia sobre nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús.